Hola, Hola ¿cómo andas? Norma, Hola, ¿cómo hola. estamos? Bien, saludos desde México, zona norte, Saludos. cerca Viva de Alex, México. como a 10 horas de Alex estoy. Ah, Oigan, no mencionaron ustedes este versículo, pero ayer estuve leyendo varias versiones de la primer capítulo de Santiago, varias versiones bíblicas, ¿no? Y me llama la atención que habla sobre el rico que será humillado. Y recuerdo que Jesús también lo dijo y algunos otros pasajes bíblicos. ¿Por qué por qué como esta hazaña con los ricos? ¿Qué piensan ustedes? O sea, como que van a ser desechados como la hierba y todo eso. No lo mencionaron, pero ayer me llamó la atención eso. O ¿En, sea, en qué, en qué versículo era? Para que lo encontremos más rapidito. es ¿Sabes cuál es el versículo? el 9, verso 9. Al 9, 9. 9 en adelante. Ajá, Habla que el pobre será enaltecido y el rico será humillado. Sí, ya. bueno, yo pienso particularmente que es parte de la cosmovisión de la época. O sea, en la cosmovisión judía, tú te das cuenta constantemente desde el Antiguo Testamento que se rechaza a todos los que son ricos. O sea, y es increíble porque todos los patriarcas eran ricos. O sea, todos los patriarcas tenían cantidad de propiedades. Job era el tipo más, con más propiedad que tenía. Era el tipo más rico que había en la tierra. Sin embargo, este rechazo constante a las personas que son ricas para como para darle un poco de autoestima a los que son pobres. ¿Por qué? Porque en la creencia hebrea de la cosmovisión de aquel tiempo, las personas que tenían mucha riqueza y posesiones era porque eran bendecidos por Dios, mientras las personas que no tenían posesiones eran porque de cierta manera estaban siendo maldecidos por Dios. Entonces tienes una población donde la mayoría es pobre y hay solamente pocos ricos y entonces ¿qué es lo que está pasando? O sea, si Dios nada más que bendice a los que le da riqueza, a los que son buenos y se portan bien, entonces todo el mundo está portando mal. Entonces, había los escritores de la época, o estos profetas, o estos predicadores, tenían que darle un tipo de incentivo a los pobres, ¿me entiendes? Ok, esto no va a ser así siempre. El rico tiene dinero ahora, pero va a llegar un momento en que se va a marchitar y va a perder toda su riqueza. Y nadie puede llevarse tesoros al cielo y nuestro mayor tesoro está en el cielo. Este tipo de cosas que incentivaba y no solamente ver que, ok, estoy desamparado por Dios o estoy perdido, en mi caso no tiene ningún tipo de solución, ¿me entiendes? Porque esa era Ujú. la cosmovisión de la época. Entonces tenías que darle en cierta manera ese incentivo al pobre. Te encuentras muchísimos de los salmos que hablan de que las personas que no tienen dinero o que están pasando por necesidad económica miran al rico como una manera de ellos tener esperanza. ¿Por qué? Porque dicen, ok, ahora este es rico, pero yo sé que él va a sufrir y va a llegar un momento en que va a estar en pobreza como yo, porque nadie puede ser rico eternamente y todas estas cosas, ¿ves? Entonces es todo parte de una mentalidad de la época, pienso yo. ¿Qué tú crees, Ujú. Oscar? Sí, yo creo que eso es parte de la ecuación. La otra cosita también, por ejemplo, en particular en el libro de Santiago, como ya hemos dicho que muy posiblemente, en el mejor de los casos, es a finales del primer siglo, pero muy posiblemente más se asienta a mediados del segundo siglo la epístola en sí, definitivamente hay evidencias de que la audiencia es una audiencia no agraria, o rural, sino más de ciudad. Una de las maneras en las cuales el rico se hacía rico en las ciudades, o era por herencia o era por usura. Y usura ahora tiene una connotación muy negativa, bueno, siempre la ha tenido realmente, porque la usura en realidad lo que es que tú estás en necesidad, yo te doy yo te doy $20, pero tú luego me devuelves 40. Entonces yo voy haciendo dinero a través de la usura. Entonces el rico se hacía mucho a través de la usura. El que luego el rico también se hacía rico a través de no pagar un sueldo justo. Porque al no pagar un sueldo justo, si yo pago un sueldo justo, gano 100. Pero si pago un sueldo menor a mis trabajadores, gano 1000. Entonces, mi deseo de generar más riqueza es a través de generar miseria, porque en realidad mi riqueza está siendo a través de la miseria. Y claro, uno podría ser pobre y uno podría no tener una casa y uno podría no tener dinero, pero, pero pobre y tonto no hay muchos. O sea, está el pobre el pobre y está el tonto. Pero pobre y tonto no hay mucho. O sea, ¿me entiendes? O sea, yo puedo ser pobre, pero me estoy dando cuenta que me estás robando. Porque yo estoy trabajando aquí de sol a sol y me estás pagando una miseria. Y resulta que a ti te tengo que llamar señor José, señor Francisco, señorito, señorito, ¿no?
Y a ver, porque me estás pagándome una miseria. Entonces, esa usura, ese no pagar, de hecho, sabemos que es además una cultura más de ciudad, precisamente por lo que luego encontramos en el capítulo 5, etcétera, también el vocabulario. Vemos además que el libro de Santiago, el griego del libro de Santiago, no es un griego de una persona nativa en arameo. Cuando hablábamos de Santiago, el justo en Israel, en Jerusalén, es una persona que su día a día, el lenguaje de su día a día no es ni siquiera hebreo, es el arameo, que es como un hebreo así de calle, es el arameo. Entonces, esto, las personas que tenemos, que hemos aprendido un segundo idioma, nos damos cuenta es que a veces queremos expresar algo en el idioma inglés, pero la manera que lo expresamos es traduciendo una frase en español, que cuando se lo decimos a los ingleses no tiene ningún sentido, ¿no? Es como a ver, a- tira la piedra y esconde la mano, ¿no? Eso es un dicho español, tira la piedra y esconde la mano. Se lo dices a un inglés, you throw the stone and you hide your hand. Y te dicen, ¿cómo? O sea, tienen que, porque esa imagen no está en sus dichos. Entonces, ahí que estoy denotando. No estoy denotando que no sé inglés, sino que esto sé inglés, sí, pero que mi inglés no es mi lengua madre. O sea, en la manera en la que expreso mi inglés, tiene referencias extraídas, traducidas Ujú. al inglés, pero de mi lengua madre. Expresiones, etcétera, que luego, claro, te mira el de frente, que es inglés nativo, y dice, no entendí esa imagen. Sobre todo refranes, dichos, etcétera. No son traducibles, porque en inglés tienen sus propios dichos que equivalen a las mismas representaciones. Entonces, esas cositas no las vemos en el texto. Entonces, lo que sí vemos en el texto es que la persona que escribió Santiago es primordialmente griego, un griego nativo, no un arameo nativo. ¿Entiendes? Eso es una de las cosas cuando estudiamos el análisis del texto. Entonces ya también eso descualifica a Santiago el Justo habiendo escrito el libro, porque el Santiago el Justo no digo que no habría que no hablara griego o que no escribiera Bien. griego, pero era su segunda lengua, no era su primera lengua. Entonces eso se tiene que ver. Yo cuando escribo, yo escribía cuando estaba en la universidad, escribía. Yo nunca podía sacar un 9.9 o un 9.5 en la universidad aquí en Australia. Nunca. O sea, sacaba buena nota, pero era mi límite. Porque claro, luego leías a uno que sabía bien el idioma y era inglés nativo y tenía algo extra. Tenía algo más. Claro. Entonces, ese algo más es lo que se ve en el griego de Santiago, que no se debería ver si ese Santiago fuera nativo. Entonces, Ah, la cultura a la que está hablando es una cultura greco-romana donde el pueblo cristiano habita y donde precisamente el rico se hace rico por no pagar los sueldos que le corresponde, por la avaricia y por la usura. Entonces, claro, todos somos de carne y hueso y a todos se nos sube el vasco, o el cubano, o el mexicano, ¿ok? Entonces, claro, a esta gente también se le subía al corintio, se le subía al gálata y se le subía todo ello. Entonces, aquí Santiago está diciendo, bueno, ya tendrán, vosotros no os preocupéis de esos, ya tendrán su recompensa. Y la otra cosita que también tenemos que darnos cuenta es en relación a la riqueza o el dinero. La riqueza y el dinero, ¿habéis escuchado ese dicho que el dinero cambió a esa persona? El dinero no cambia a nadie. El dinero nos da la plataforma para exponernos realmente como somos. Un mendigo que tú le ves por las calles y parece una persona súper humilde y te quiere limpiar los zapatos por unas moneditas, etcétera, y te llama señor Óscar o señor José o señor Antonio y es súper humilde, siempre agachadito, etcétera, etcétera. A ese mendigo le toca la lotería. Entonces le toca la lotería Es ese. y se mueve a una mansión y es la persona más odiosa, más tirana que te puedes echar a la cara. Y tú dices, uy, ¿cómo cambió esa persona? El dinero lo hizo cambiar. No, el dinero no lo hizo cambiar. El dinero le dio la plataforma para que su verdadera personalidad fuera reflejada. Cuando era pobre, no podía reflejarla porque no tenía los medios
ni la autoridad, o se sentía con una autoridad para poder reflejarla. Entonces vivía en una humildad que era basada en las circunstancias. Las circunstancias le cambian, entonces ya no tiene que utilizar esa careta de la humildad y realmente su verdadero yo se revela. Por lo tanto, el dinero en sí no es ni bueno ni malo. El dinero o ser rico no es ni bueno ni malo. Es qué tipo de persona eres con los recursos que tú tienes. Y el dinero en realidad expone a las personas. El poder expone a las personas. Hay muchas personas que están en poder político en estos momentos que no deberían estar, que no tendrían que haber llegado allá. Entonces, el poder corrompe. Yo creo que el poder, como el dinero, da la plataforma para que se exponga la verdadera persona. Entonces, hay personas muy, muy buenas que para poder cambiar el mundo y sus países necesitan estar en el poder. Porque es el poder, con esa persona buena, lo que va a hacer que ese país cambie y mejore. Cuando el poder está puesto en manos de personas que no son personas con unas morales buenas, pues el poder, claro, les va a corromper, pero no, el poder no les va a corromper, el poder les va a dar la plataforma para exponerse.